¿Qué tal? El día de hoy nos encontramos para hablar del tema de la factura electrónica en su versión 4.0. Resolveremos dos preguntas. ¿Cómo realizo mi factura electrónica de ingresos? ¿Y qué cambios hubo con respecto a la versión anterior, la factura en versión 3.3? Con ustedes, Alejandro Gil Juárez, contador público. A través de la consultoría Plus Valoriza, ofrecemos consultoría en ideas, patrimonio y capital. Empezamos. ¿Qué es lo que abordaremos? Daremos una introducción a la factura electrónica, la reforma fiscal que hubo para esta versión 4.0. Compararemos la factura 4.0 con la versión anterior, 3.3. Hablaremos de los requisitos que se necesitan para poder facturar en esta nueva versión y veremos cómo elaborar la factura 4.0 a través del aplicativo del SAT, que es gratuito y lo encontramos en su página de internet. ¿Qué es una factura electrónica? Bueno, una factura electrónica o técnicamente también llamado CFDI o comprobante fiscal digital por internet es un comprobante, así como el que nos dan en cualquier tienda, la hoja que ampara la venta que estemos realizando, es un comprobante como ese. Pero ¿cuáles son las características especiales que tiene? Que este comprobante está realizado digitalmente y que pasó y cuenta con los sellos que otorga el SAT. ¿Por qué se expide la factura electrónica? Bueno, pues este CFDI se expide porque el SAT nos impone la obligación a los contribuyentes de amparar nuestras operaciones con un CFDI a través de las distintas leyes y reglamentos que se encuentran. ¿Qué tipos de CFDI existen? Bueno, existen distintos tipos de CFDI. Actualmente encontramos 6 tipos diferentes de CFDI existentes y cada uno corresponde a un tipo de operación diferente que se realiza en un negocio. Hablamos, por ejemplo, de que el más usado y común es el CFDI de ingresos. ¿Qué operación ampara este CFDI de ingresos? Bueno, las ventas que realizamos. Encontramos también el CFDI de egresos, que ampara los descuentos, bonificaciones o devoluciones que nosotros realizamos a nuestros clientes. También encontramos el CFDI de recepción de pagos. Este CFDI ampara las operaciones, la operación de pago que nosotros recibimos de nuestros clientes. ¿Qué tipo de operación de pago? Cuando nosotros, por ejemplo, otorgamos o realizamos alguna venta, ya sea en mensualidades o con un pago diferido, entonces nosotros realizamos un CFDI de ingresos y en el momento en el que vamos recibiendo los pagos o el pago, realizamos un CFDI de recepción de pagos. También nos encontramos con el CFDI de retención de información de pagos, el CFDI de traslado y el CFDI de nómina. ¿Cuál es la reforma fiscal que hubo para tener ahora esta nueva factura en su versión 4.0? Bueno, pues estos cambios se hicieron a través de la miscelánea fiscal del año 2022. O sea, quiere decir que desde el 2021 salieron estos lineamientos para ser aplicados en el 2022. ¿Con qué objetivo? Bueno, dos. 1. Reportar la información más completa y correcta al SAT. El SAT quiere saber todo lo que realizamos. ¿Y a través de qué? De lo que nosotros informamos. Entonces, dentro de esa búsqueda del SAT de tener más información, viene esta nueva factura 4.0. Entonces, el primer objetivo es reportar información más completa y correcta al SAT. Así como también se supone que el SAT tiene como objetivo facilitar la presentación de declaraciones con información prellenada. Aquí este también es medio subjetivo y a lo mejor habría que ver para qué tipo de personas
o a quién le facilita la presentación. Pero bueno, estos son los dos objetivos que se encontraron para poder realizar estos cambios y plasmarlos en la miscelánea fiscal del 2022. Entonces, hablando de los cambios concretos, nos encontramos que se incluye de manera obligatoria el nombre y código postal del domicilio fiscal, tanto de la persona que emite el CFDI como del receptor, o sea, del cliente. Incluye campos para identificar operaciones donde si existe una exportación de mercancías, se identifica si las operaciones que ampara el comprobante son objetos de impuestos indirectos e incorpora nuevos apartados para reportar información respecto de las operaciones con el público en general, así como aquellas que se realizan a cuentas de terceras personas. Como decíamos, todo esto con el objetivo de poder recabar más información por parte del SAT. Si nosotros comparamos o vemos dos facturas con la nueva versión 4.0 y la versión 3.3, nos encontramos algo como lo que vemos en la pantalla. Del lado superior podemos encontrar que marcado con círculos rojos, lo que adiciona el SAT. Podemos ver que ya viene de forma obligatoria el código postal del receptor, o sea, del cliente, así como su régimen fiscal, así como también encontramos los impuestos a la exportación. Esta es una factura que se hizo por un servicio que se ofreció del cálculo de los impuestos, y entonces, como podemos ver, tanto en la superior ya nos aparecen estos nuevos datos y en la inferior pues no aparecían. ¿Qué requisitos nosotros necesitamos para poder realizar una factura versión 4.0? Bueno, pues ocupamos el RFC de nuestro cliente, su nombre completo, el código postal, el régimen fiscal para el que tributa, el uso que se le dará a la factura y el correo electrónico, que este es opcional. Pero bueno, aquí podemos ver cómo anteriormente no nos pedía el nombre completo, ni el código postal, ni el régimen fiscal para el que tributaba nuestro cliente. Ahora ya es obligatorio ponerlo, entonces ya necesitamos tener esta información. ¿Y de dónde obtenemos nosotros esta información? Bueno, pues nosotros que somos quien vendemos nuestro producto, quien realizamos la factura, pues obtenemos esta información de nuestro cliente a través de la cédula de identificación fiscal o constancia de situación fiscal. Aquí es donde nosotros podemos encontrar estos datos. Ahora, abordando el cómo realizo mi factura, pues bueno, el SAT nos ofrece un aplicativo llamado Factura Electrónica versión 4.0, en el cual de forma gratuita nos da la forma de cómo nosotros podemos realizar nuestra factura. Antes de ir al aplicativo, nosotros podemos seguir algunos pasos que nos sirven para poder generar nuestra factura electrónica. Esto y es importante tenerlo porque si nosotros no trabajamos constantemente con este aplicativo, bueno, pues nos encontramos que luego de repente es muy tardado llenarlo en ese momento. ¿Y qué pasa con el aplicativo? Que tiene un tiempo determinado en donde si no lo ocupas, te saca y tienes que volver a entrar, ¿no? Entonces, pues es importante a lo mejor ya tener los datos para en el momento de entrar al aplicativo solamente sea rellenar y se vuelva más rápida esta tarea de la elaboración de la factura. Bueno, entonces, ¿qué pasos podría seguir? Bueno, primero, recabar la información de nuestro cliente, ya sea que nos proporcione los datos o, mejor aún, que nos brinde su constancia de situación fiscal. Entonces, una vez que nosotros ya tenemos los datos de nuestro cliente, debemos definir la forma y método en el que se recibirá el pago. Registrar al cliente. Una vez que entremos, debemos registrar al cliente al cual le vamos a facturar. Y también tener en cuenta
los detalles del producto que ofrecimos o que estamos vendiendo. ¿A qué nos ofrecemos? El SAT o el aplicativo nos pide una descripción detallada del producto o servicio que estamos vendiendo, la clave del producto según el catálogo del SAT, nos pide una unidad de medida que también nos viene a través de un catálogo del SAT e identificar los impuestos que corresponden de acuerdo al servicio o producto que estamos ofreciendo. Entonces, ya vimos, si ya tenemos los datos de nuestro cliente, es importante también ya tener anotados en algún Word, en algún Excel, la forma y método de pago que recibiremos por el producto y la descripción de nuestro producto. Entonces es importante tener estos datos antes de poder ir al aplicativo. Entonces vemos que aquí es importante identificar cuáles son los impuestos que gravan al producto o servicio que estamos vendiendo, ya sea si hablamos de IVA, si hablamos de IEPS, y también identificar las retenciones que pueden tener nuestros productos o servicios de acuerdo a la persona a quien le estamos ofreciendo o vendiendo nuestro producto, ya sea retención de IVA o retención de ISR y la tasa a la cual debemos retener. Entonces es importante tener estos datos ya listos para poder ir al portal del SAT y poder realizar nuestra factura. Entonces, si pueden ver, aquí ya estamos en la página del SAT. Ya cuando tenemos todos nuestros datos a la mano, ya podemos ir a la página del SAT y al aplicativo. Entonces aquí, esta es la página del SAT. Cuando entramos a sat.gov.mx, este es lo que nos aparece. Aquí aparece su encabezado, lo que podemos hacer dentro de la página. Y aquí podemos ver que dentro de los primeros iconos encontramos el apartado de factura electrónica. Si nosotros entramos al apartado, aquí en lo más consultado tenemos mini sitio de factura, servicio de facturación de CFDI y otras cosas más que se pueden hacer dentro del portal. Aquí el aplicativo nos viene dentro del apartado de servicio de facturación de CFDI. Cuando nosotros entramos al aplicativo, ¿qué es lo que nos pide? Nos pide el RFC y la contraseña, que como sabemos, son claves que nosotros necesitamos para poder hacer cualquier movimiento dentro de la página del SAT y también para poder realizar la factura. Actualmente nosotros ya necesitamos contar con la firma electrónica o los sellos digitales para poder realizar nuestra factura. Para entrar, podemos entrar ya sea con el RFC y la contraseña o con la firma electrónica para entrar. Pero ya una vez que realizamos nuestra factura y necesitamos sellarla, ahora sí nos va a pedir la firma electrónica. Entonces nosotros cuando queremos entrar al aplicativo, anexamos nuestros datos. Una vez que nosotros anexamos nuestros datos y son correctos, nos va a aparecer esta pantalla, que ya aquí indica que estamos en el aplicativo del SAT para poder realizar nuestra factura. Como pueden ver, si es la primera vez que ustedes entran, van a tener que configurar ciertas cosas del régimen fiscal, el código postal, el tipo de factura, la forma de pago. Van a tener que configurar ciertas cosas. Pero bueno, cuando nosotros ya estamos aquí, podemos ver que en el apartado de la parte superior, ¿qué es lo que vienen? Nuestros datos. El régimen fiscal al que pertenecemos, el código postal fiscal que tenemos, la fecha de emisión que normalmente aparece el día en el que entras y en el que realizas tu factura, el tipo de factura que vas a realizar, ya sea si este tipo de ingreso, de pago, de traslado, de egreso, como ya veíamos anteriormente. Esta depende del tipo de operación que realizamos. La forma de pago que
con la cual nos van a pagar el servicio o producto que estamos ofreciendo, y el método de pago. Ya sea que si es en una sola exhibición, o sea, si lo recibimos en este momento o dentro del mes, o si lo recibimos o pactamos en parcialidades o en un mes posterior. Eh, Esos son los datos que aparecen en la parte superior, que casi son nuestros datos. Bueno, podemos decir que son los datos de nosotros. Posteriormente aparece la moneda con la cual estamos realizando nuestra operación. Aquí se tiene configurado peso mexicano, pero dependiendo de la moneda que estamos ocupando, es pues la que pondremos. Posteriormente, ¿qué es lo que nos viene? Los datos del cliente o la persona que nos está comprando. Aquí, ¿qué es lo que tenemos que poner? Como decíamos en las diapositivas. Necesitamos tener ya los datos del cliente, ya sea que nos los dio o nos proporcionó su constancia de situación fiscal, entonces de ahí los obtenemos. Entonces, ¿qué es lo primero que nos pide? Poner el RFC, seguido del nombre o razón social. Es importante que el nombre o razón social se ponga tal y como aparece en la constancia de situación fiscal. El código postal que aparece en la constancia de situación fiscal, el régimen fiscal al que pertenece, que también lo podemos encontrar en la constancia, y el uso de la factura. Aquí normalmente o es muy común que se ocupe el uso de gastos en general. Aquí, como nosotros estamos haciendo la prueba y es público en general, pues no nos deja poner otro, pero bueno, aquí pueden ver que el uso de la factura son todos estos y el más común es gastos en general. Posteriormente de que ya agregamos los datos del cliente, ¿qué es lo que nos pide? Agregar los datos con respecto a nuestro producto. Aquí podemos ver que primero nos pide una descripción detallada del producto, como veíamos en las diapositivas. ¿Qué datos ya necesitamos tener casi listos para venir y ponerlos en el portal? Pues describir nuestro producto. Si, por ejemplo, yo ofrezco el producto de contabilidad, pues entonces pongo contabilidad en el mes de enero del 2024. Y luego nos viene la clave del producto o servicio. Aquí, para la clave del producto, para la unidad de medida, el SAT tiene también ya catálogos en donde nos dice, tú ofreces o vendes este tipo de producto. Bueno, pues nosotros tenemos todas las claves para los productos que existen. Ubica tu producto en una clave. Luego, entonces, ubica la clave de la unidad de medida para tu producto. Entonces, nosotros podemos ver en los catálogos que existe, que tiene el SAT, y ubicar nuestro producto dentro del catálogo de producto y el catálogo de la unidad que nosotros vamos a ocupar. Por ejemplo, aquí yo ocupé, y bueno, aquí el mismo portal te da para que lo puedas buscar. Por ejemplo, si yo pongo contabilidad, si nosotros escribimos contabilidad en el lado de producto o servicio, vemos cómo nos van apareciendo algunas sugerencias para la clave del producto que estamos anexando. Por ejemplo, si yo aquí pongo servicios contables, ya me pone la clave del producto o servicio que estoy realizando automáticamente. Si nosotros no sabemos cuál es la clave del producto o servicio que vamos a realizar, si la recomendación es ir al catálogo primero, buscar la clave y luego regresar y poner la clave directamente, porque luego esto suele ser muy tardado. Como les comentaba, cuando nosotros pasamos cierto tiempo ya dentro del portal, ¿qué es lo que pasa? Que luego a veces nos saca. Y entonces para volver a entrar tenemos que volver a
abrir el programa y volver a llenar todos los apartados. En unidad de medida, también como les comentaba, hay un catálogo completo para unidad de medida. En este caso hay unidades de medida muy, muy usadas. En lo general, por ejemplo, para los servicios tenemos una unidad de servicio. Si fuera un producto y se vendiera por pieza, por ejemplo, tenemos la unidad pieza, y podemos ver que las más usadas son unidad pieza y unidad de servicio. Entonces, en este caso, como yo estoy ofreciendo un servicio, pondría unidad de servicio. Igual aquí en la lupa, aquí nos carga todo el catálogo. Aquí podemos buscarlo más específicamente pues sí, más específico. Por ejemplo, pueden buscar su producto aquí. Por ejemplo, si yo busco contabilidad, es el problema que pasa, que luego a veces no logra captar lo que nosotros estamos buscando. Entonces, lo más recomendable es, antes de entrar al portal, ubicar la clave de nuestro producto y la unidad que se ocupa para nuestro producto. ¿Cuál es la cantidad? Aquí depende de lo que nosotros estemos vendiendo. Como yo ofrecí un servicio de contabilidad, pues la cantidad es 1. Si nosotros vendiéramos algunas otras cosas y más hablando de productos, aquí en cantidad iría la cantidad de productos que estemos vendiendo. Por ejemplo, si vendemos computadoras y nosotros hicimos una venta por 10 computadoras, pues entonces pondríamos la cantidad de 10. Valor unitario nos pide el valor de cada uno de los productos. Por ejemplo, si yo cobrara 1,000 pesos, pues entonces ese es el valor unitario de mi producto. Por ejemplo, si vendiera las computadoras y vendiera 10 computadoras y cada una costara 10,000 pesos, en valor unitario pondría 10,000 pesos. Aquí ya nos aparece un importe que cambiaría de acuerdo a la cantidad y el valor del producto. Por ejemplo, si yo pusiera 5 servicios de 1,000 pesos, el importe sería 5,000. Entonces, estos datos, volvemos a reiterar, es con respecto al producto o servicio que estamos ofreciendo, que estamos vendiendo. Si tuviera algún descuento, podemos agregarlo aquí en un apartado. Y algo importante es que si es objeto de impuesto. Aquí te da varias opciones, ya sea que el producto no sea objeto de impuesto, si sí lo es, si es objeto y no está obligado al desglose, si es objeto y no causa impuestos, u otra opción que aquí nos da. Entonces, normalmente todos los productos son objetos de impuesto, todos los productos y servicios son objetos de impuestos, a excepción de los que son exentos. Entonces habría que ver el caso o el producto en específico. Pero bueno, en este caso, que es un producto de contabilidad, sí es objeto de impuesto. Y como pueden ver, aquí ya nos desglosa todos los productos, todos los impuestos que pueden añadirse. Podemos ver el IVA. Aquí algo importante es los impuestos. Se pueden clasificar ya sea si son trasladados o retenidos. Entonces aquí podemos encontrar el impuesto del IVA, del ISR y del IEPS. Ya sea si es un impuesto trasladado, o sea cobrado o retenido. En este caso, por ejemplo, si yo vendo un impuesto a una persona física, entonces el único impuesto que yo tendría que agregar sería el impuesto trasladado de IVA. Y sería en este caso el IVA cobrado. Como sabemos, se cobra una tasa del 16%. Y es más, si yo pusiera aquí otro valor, pues no me lo aceptaría. Si yo vendiera mi servicio a una persona moral, esta persona moral tendría la obligación de retenerme IVA.
e ISR. Aquí dependería a lo mejor de qué régimen tengo yo, y también algunas otras consideraciones, pero bueno, por ejemplo, si yo vendiera mi servicio a una persona moral, pues entonces tendría retenciones de IVA y de ISR. En este caso no lo es, supongamos que yo estoy vendiendo mi servicio a una persona física, entonces el único impuesto que tendría que agregar sería el IVA. Una vez pueden ver que aquí ya se acabó, y ya solamente me da la opción de guardar y cancelar. Entonces, por ejemplo, si yo ya acabé, ya añadí, ya puse mis datos, ya añadí los datos de mi cliente y también los datos de mi producto, habré acabado con el llenado. Ya sería cuestión de guardar y pueden ver que aquí, ¿qué es lo que me aparece? Ya una pequeña vista previa o resumen de lo que hice. Pueden ver aquí me aparece la descripción, el producto y los totales. Una vez que yo ya cercioré de que todo esté de forma correcta, aquí puedo descargar o ver una vista previa. Si aquí ya te daría una prefactura, una factura tal como se va a ver, pero sin el sello del SAT. Entonces, una vez que yo ya me percaté de que todo estuviera bien, pues lo siguiente sería sellar la factura. En este caso, no me lo permite porque yo aquí puse el cliente que está incorrecto porque es público en general, pero en su caso, que ya agregaron el cliente, y todo esté de forma correcta, bueno, pues pasarán al paso de sellar. ¿Y qué es lo que les faltaría? Pues con su firma electrónica, como les comentaba, terminar la factura con el sellado. Y pues eso sería todo con respecto a la elaboración de la factura. Y pues como pueden ver aquí, esto fue el aplicativo gratuito que ofrece el SAT. No es la única forma de poder hacer la factura. Hay otros programas no gratuitos que también se ofrecen para poder realizar la factura. Y si pueden ver, aquí en el mismo portal del SAT también nos da mucho material para casos específicos, que nos pueden servir. Por ejemplo, hay un sitio exclusivo para factura que si nosotros lo vemos, ¿qué es lo que nos ofrece? Nos ofrece información con respecto a la factura. Los catálogos aquí los podemos encontrar. Y dudas en específico respecto a los tipos de factura, cómo configurar el portal, y muchos otros materiales que nos pueden ser de utilidad al momento de facturar. Espero que este tutorial les sea de ayuda. Cualquier cosa pueden consultarnos. Nosotros nos dedicamos a la consultoría de pequeños, medianos negocios, micros, servicios profesionales en los ramos de contabilidad. Esto lo hacemos porque nos hemos encontrado que cuando se quiere o se empieza y se entra en la formalidad, ¿qué nos encontramos primero? Con el tema de que nos piden algún tipo de factura. Entonces, espero que sus dudas hayan sido resueltas. Cualquier cosa pueden preguntar, estaremos respondiendo. Les agradezco.